Denunció a la mujer, pero rápidamente nos vamos a la línea telefónica. Allí está en contacto para dialogar con nosotros la doctora Viviana Ramos, que es la fiscal que está investigando el caso. Bueno, doctora Ramos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín Pérez la saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, doctora, ¿qué nos puede contar sobre este caso que, bueno, realmente tiene algunos aspectos bastante dudosos, pero también con algunos detalles que, en caso de confirmarse, podríamos hablar de una situación realmente grave? Sí, la verdad que la hipótesis de la Fiscalía ha variado. Usted ha tenido contacto conmigo en el día de ayer, también en horas de la tarde, donde los primeros datos que teníamos de la instrucción, que se hizo dificultosa porque la víctima había quedado en un estado de absoluta vulnerabilidad, imposibilidad de pronunciarse acerca de lo sucedido, hicieron demorar un poco contar con datos más veraces y más fehacientes sobre el hecho en sí, que podía, digamos, aparentar ser una situación de que dentro de una relación sexual de alguna manera consentida, luego una cuestión de arrepentimiento y demás, y que habría dudas en concreto sobre si estábamos realmente ante un caso que como el que yo he catalogado en el día de ayer y bueno, indagado en esos términos al imputado en el día de hoy, de abuso sexual con acceso carnal y de privación ilegítima de libertad por los elementos que iba recabando. Una primer circunstancia que a mí me llamó la atención era, primero, que estábamos hablando de dos personas adultas, es decir, de tanto el imputado como la víctima son personas de más de 30 años de edad, que de alguna manera no tenían motivo, dos personas solteras que no tenían ningún motivo como para que esta cuestión sea tildada de falaz o de faltar a la verdad sobre el hecho ocurrido. El segundo elemento o indicio que tuve en cuenta es que en ningún momento la víctima había negado acceder a una relación o a una salida con quien está imputado de esta manera. Es decir, no negaba que había coordinado o se había dado una salida como cualquier hombre y mujer podría tener. Ahora, lo que sucedió luego sí llamaba la atención porque había una ventana temporal desde las 11 de la noche a las 3 de la mañana en que la víctima reacciona habiendo sido sometida a una situación entendemos desde la Fiscalía, sometida a la toma de un estupefaciente camuflado en una bebida sin alcohol, que es un recuerdo concreto que ella tiene, estar en este vehículo con su digamos de esa manera, con quien había recientemente conocido y con quien había accedido a pasar una noche decidiendo a dónde ir a tomar algo, tomar una bebida del vehículo que ella reconoce haber tenido el recuerdo de un agua mineral y de un agua saborizada, dice, a pera, y que luego de tomar esa bebida y ya estando en el vehículo comenzó a sentirse descompuesta y a pedir ir a su domicilio. Circunstancias que no ocurrió porque luego de esta situación la víctima reacciona, insisto, a las 3 de la mañana encontrándose semidesnuda en la habitación de un monoambiente, intentando salir de él, pidiendo auxilio a un vecino y empezando a balbucear y a decir a darnos una serie de pistas o elementos de lo que había ocurrido, y bueno, y terminado también obviamente trasladada al hospital, sometida a un procedimiento de desintoxicación, y bueno, en este momento ya recuperada, pudo horas después volver a dar un relato de los hechos en coincidencia con lo que ya había manifestado cuando interviene inicialmente la instrucción policial. Y bueno, el trabajo de la Fiscalía ha sido en la tarde de ayer ilustrarnos un poco sobre este tipo de drogas o psicotrópicos existentes, porque la duda era que se le había hecho un examen preliminar en el hospital buscando tóxicos drogas y en el primer momento este examen había dado negativo, pero la pesquisa está ahora, bueno, la verdad que esto debo decirlo, fue de casualidad que comenzando a investigar sobre la situación descubro que
en Mercado Libre, prácticamente es fácilmente accesible para cualquiera, en pago en cuotas, una droga que se denomina GHB, que inclusive aparece bajo el título Viola Fácil. Viola Fácil. Viola Fácil. GHB, que usted busca droga de la violación en cita o algo así, aparece una serie de instructivos, inclusive referidas a esta cuestión. Y cuando uno empieza a investigar sobre la cuestión, justamente los elementos de cómo era el estado de ella, los mareos, la pérdida de conocimiento, eran compatibles y coincidentes con el relato que teníamos de la víctima. Así que la hipótesis de la Fiscalía va en ese sentido. Digamos, la persona que aún habiendo podido consentir una relación sexual sin problemas, se vio sorprendida por este accionar ilícito y direccionado del imputado a conseguir satisfacer sus deseos sexuales, colocando a la víctima en una situación de no poder consentir y digamos, de utilizar esto que, en una persona también joven puede haber sido, incluso esta droga también se la llama, es como un éxtasis líquido que se coloca en inodoro, incoloro, no sé, es como gelatinoso, y que la práctica es utilizarla en este tipo de bebidas. Doctora, de comprobarse esto, digamos, de poder establecerse, sería una figura mucho más grave para con el acusado, porque estaremos hablando de que es algo que evidentemente lo tenía premeditado, digamos, tenerlo con él para en algún momento utilizarlo. Por supuesto, y además nosotros de lo que tenemos como primer relato de la víctima, da una pista de lo que ella recuerda, que está dentro de lo que es la figura del abuso sexual con acceso carnal, independientemente de si tenía o no lesiones en su cuerpo, que esto además puede, no necesariamente una persona que es violada, ser sometida a una práctica que le deje lesiones en su cuerpo. Hay otro tipo de violación que no deja rastros. No voy a entrar en detalles, pero digamos que no por tener un examen médico que me diga que no tiene lesiones recientes, yo puedo descartar directamente una violación. Yo tengo un relato de la víctima coincidente con mi hipótesis y bueno, en ese sentido voy a recabar la mayor cantidad de prueba posible y se descarta la hipótesis, obviamente será materia de virar mi hipótesis de trabajo en este momento, pero... Doctora, ¿la víctima recuerda haber tenido relaciones sexuales con el chofer, con el hombre? La víctima recuerda haber sido obligada a un acto concreto, que por eso le digo, no voy a entrar en detalles, que es un acto... Pero tiene que ver con la intimidad de los dos dentro de esa casa. Y que implica como un acceso carnal, que la ley denomina acceso carnal, aunque no es un acceso carnal, digamos, clásico. Sí, entiendo, sí. Bueno, así que digamos que por hoy la figura legal de esta causa es muy comprometedora para con el acusado, que hoy estuvo en la Fiscalía y que hizo, ¿declaró? Hoy la declaración se tomó de manera virtual, él declaró, declaró y reconoció la salida con esa mujer, aunque se colocó en la situación de que ella fue la que lo invitó, que habían estado bebiendo y demás, pero bueno, obviamente es su versión, que además, insisto, reconoce, le vuelvo al cuento en cuanto a cómo fui virando yo de lo que sostenía que era algo que podía llegar a estar dentro de lo que era un consentimiento, y por qué también se hizo presente en el día de ayer una persona espontáneamente que resultaba ser el amigo a que le había prestado el vehículo a este sujeto y que, bueno, justamente se lo había pedido directamente direccionado a que se había levantado una mina y que iba a tal o cual cuestión. Con lo cual, los deseos sexuales, la situación tendiente a ello iba hacia ese lado. Obviamente que en la declaración que dio hoy el imputado prácticamente hablaba de una relación platónica, si se quiere, pero que no se condice con los primeros datos que teníamos en... Claro. Evidentemente algo había pasado, porque el sábado él la traslada como pasajera y el domingo ya la trae como, no sé si hay de llamarlo amiga, pero sí como una persona conocida que lo había contactado a través del sábado que habían viajado a Varadero. Por eso esa situación incluso es reconocida por la víctima. Ella refiere incluso que previo
a este viaje en particular, ya habían tenido contactos vía Facebook o vía virtual, habían estado conversando de alguna manera, luego se da este viaje con la agencia de remis y luego se coordina el regreso desde Varadero, donde ahí ya la víctima refiere que él le manifiesta que no llame a la remisera, que lo llame directamente a su número de teléfono, que le iría a pasar a buscar a él. Y hasta ahí ella misma también reconoce, luego haber quedado en salir, y así hasta donde él ya aparece con otro vehículo que no es el de la remisera, sino que es justamente este vehículo que le pide prestado a un amigo, vehículo que después apareció dañado intencionalmente por sujetos que no han sido identificados, pero que ha sido como una especie de represalia a esta situación. No olvidemos que esta víctima luego a las 3 de la madrugada es donde reacciona, pide auxilio, interviene por la intrusión policial, bueno, todo un procedimiento, la verdad, de una mujer que estaba atrapada en un lugar del cual quiso salir, por algo claro. Quiso salir. ¿El vehículo dañado por quién? ¿Por la propia mujer o por alguna otra persona? No, entendemos esto hasta el momento, lo que yo tengo en el acta de procedimiento es que al momento en donde luego la víctima le marca al personal policial donde vivía este sujeto, el personal policial se presenta, sí. Hasta ese momento intervienen en la escena luego familiares de la víctima que toman conocimiento de la situación y que intentan agredirlo. Pero hasta allí no teníamos datos de... Yo el dato de que el vehículo había sido dañado lo tengo a partir de que viene justamente el dueño del vehículo espontáneamente a la fiscalía, dice a deslindar responsabilidades, es decir, yo no tengo nada que ver con esto, voy a buscar mi auto, lo encuentro de esta manera y bueno, se entera de toda esta situación. ¿La legalidad del vehículo pudieron establecerla? Si realmente era un auto que estaba habilitado para trabajar como remis, o al menos el auto si estaba legalmente... Y el auto en realidad no es de la agencia de remis, el auto se estableció que es justamente el que le había prestado el amigo. Él utilizó para la salida un auto de un amigo que incluso se presentó a la fiscalía porque quiso... O sea, quería evitar que la reacción, de alguna manera, alguna reacción de la comunidad sea contra él, para averiguando a partir de la patente, dice yo, el auto es mío, lo tengo registrado a mi nombre, el vino me lo pidió a las 10 y pico de la noche de ese mismo día y yo se lo presté. Digamos que no utilizó el auto de la agencia de remis. Claro. Digamos, el auto de la agencia de remis lo habría usado el sábado cuando lo llevó a Varadero, para volver utilizó otro auto. Exacto. Bien, doctora, ¿pidió la conversión en detención de la aprehensión de esta persona? Sí, ya está concedida la detención. ¿Ya está detenido? Sí. Perfecto. Bueno, así que, digamos, de alguna manera en todas estas horas ha podido aclarar un poco más el panorama. Hace un ratito terminó un allanamiento con el secuestro de distintos elementos, así que, bueno, habrá que analizarlos ahora y ver si son elementos que pertenecen a lo que sucedió el domingo en ese lugar. Así es, vamos a ver si ratificamos, si tenemos más elementos de juicio y de prueba a partir de también contar con la posibilidad de poder obtener de la víctima quizás algún relato adicional a lo que ella recordó y bueno, avanzar en la investigación. ¿La víctima recuerda a dónde fue a Varadero, digamos, alguna amiga, alguien con la que haya estado allá en aquella localidad? Sí, esos datos están, ella había ido con sus hijos y el traslado hacia la ciudad de Varadero había sido ella con sus hijos y la vuelta también con sus hijos, justamente... ella volvió con los hijos de Varadero. Claro, sí, por eso mismo. Y luego quedan, quizás en el momento surgió la situación de salir esa misma noche del domingo, ya estábamos hablando, y así fue que dentro del marco de los adultos coordinaron esa salida. Claro, ella y los hijos, ¿a dónde los deja cuando vuelve de Varadero? Los deja de un tío que esto estamos tratando de ver con él, pero los deja de esta persona que luego reacciona, que es hermano de la víctima. Estamos viendo cómo él se entera después del estado, porque incluso deja su propio teléfono celular y deja a sus hijos con un familiar. Sí. Para tener y ahí se va con el chofer, con el hombre. Con el chico sí. Bien, digamos que hasta ahí podemos decir que era un acto o una relación medianamente consentida, pero luego todo tiene un giro inesperado cuando amanece en las circunstancias que ella misma relató. Absolutamente, y
volviendo a lo que ya le decía, teniendo en cuenta las circunstancias, el contexto de la causa, no hay motivo para sostener que esto puede ser falaz o un invento, porque ¿cuál sería el motivo de que una persona hace una denuncia de estas características o sale a las 3 de la mañana a pedir auxilio, y no es porque se ha sentido en riesgo? Además, tengo la internación en el Hospital San Pedro y la desintoxicación a la que tuvo que ser sometida, y bueno, reconocer, por eso mismo me refiero a que había sido acompañada de sus hijos y recientemente dejada en un lugar, y bueno, y reconocer haber tomado algo de una botella e inmediatamente sentirse mal. Claro. Doctora, usted ha tenido, porque esta familia, la víctima, bueno, sabemos que al menos ha estado en alguna oportunidad aquí en el aire de la opinión semanario, contándonos alguna historia en particular que le ha tocado vivir también muy difícil con sus hijos con respecto a un hecho también de índole familiar muy grave. ¿Usted tomó también en ese caso, tiene intervención o no es de su fiscalía? Sí, también es de mi fiscalía, es una situación, sí, pero involucra a menores de edad. Claro. Sí. Pero en ese caso, le pregunto esto, digo, porque no tiene relación un caso con otro, digo, pero por ahí también, digo, bueno, las coincidencias de la vida que hicieron que sea la misma mujer la que tenga que atravesar por esta circunstancia. Sí, pero no tiene parangón, es decir, estamos hablando, y ni siquiera, insisto, acá lo que hablamos de una violación es por el sentido de haberla colocado en este estado de absoluta inconsciencia, y en ese marco aparecer desnuda, y bueno, con lo cual, digamos, uno va hilando indicios y establece cuál ha sido la práctica la que ha sido, pero no es que, bueno, es una persona que no ha querido tener una salida con una persona, o sea, como se dice, eso, lo otro son situaciones diferentes, de años, y involucran a menores de edad. Y del hombre, digamos, del chofer, porque él tiene una causa también que tramita desde junio del año 2020, donde su auto el auto que manejaba de la agencia de remis fue también secuestrado con droga en su interior. ¿Esa causa es suya o de alguna otra fiscalía? Mire, eso tengo que verificar, tenía el dato que era una causa que había tramitado, creo que también fue fiscalía, no recuerdo, justamente ayer mi secretario me decía que cree que él lo tenía, pero insisto, son todos datos que estamos trabajando en este momento. Sí, sé que no tienen que ver con la causa, pero digo como antecedentes por ahí para tenerlo presente, porque digo, usted por ahí al tener causas causas similares con las mismas personas, por ahí también los conoce, ¿no? No, la verdad que uno, desde ya que luego, insisto, yo la mirada diferente al caso me la fue dando empezar a marcar los indicios que ya le he referido, y sobre todo sostener que dentro de lo que nosotros como operadores judiciales hablamos de la denominada perspectiva de género, es que el relato de la víctima debe ser analizado en un contexto general y dentro de lo que la lógica pretende. En ese sentido, yo puedo partir de dos hipótesis: o me está diciendo la verdad o me está mintiendo, y tengo que analizar por qué mentiría una persona adulta y se sometería a un proceso judicial, sería expuesta primero física y emocionalmente, se metía a diferentes pericias, ¿con qué sentido en este caso en particular? Con lo cual eso refuerza su relato inicial dentro de las particularidades que tiene, porque justamente fue colocada en esa situación de pérdida de conocimiento por el accionar del imputado. Entonces, si fuera otro caso, por ejemplo, de una menor de edad, donde a lo mejor ha tenido una situación de salida y luego se arrepintió, y que por los padres, lo que fuere, uno puede analizar diferentes contextos y poder entender que puede ser algo que no revista o que no se ratifique en la realidad. Ahora, insisto, analizando el contexto general, la veracidad de los dichos, y que han sido además basados en declaración testimonial, la reacción posterior al hecho, solicitar ayuda, al estar con pérdida de conocimiento, haber sido esta situación presenciada por los oficiales de policía que intervinieron en primer momento, y bueno, la atención tanto en el Hospital San Pedro como en el Servicio Local de Violencia,
todo va en el sentido de la hipótesis que sostengo por el momento. Bien. Doctora Ramos, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, guardaremos las próximas novedades, pero bueno, ya la convención en detención de esta persona de 32 años, bueno, hace que ustedes puedan trabajar con mayor comodidad ahora, porque saben que al menos tiene asegurada la permanencia de esta persona tras las rejas, al menos mientras dure la instrucción, y seguramente trabajando ahora también para una futura prisión preventiva, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a tratar de juntar elementos de prueba y, si insisto, si luego las pruebas me marcan otro camino, hacia él también iré, pero por el momento necesitaba cautelar la prueba, bueno, poder reunir elementos en el allanamiento que fue recientemente realizado, bueno, con todo el análisis probatorio, brindárselo a la jueza de garantías interviniente, que es la doctora Maistegui, para seguir trabajando en este caso que tiene estas novedades que son, digamos, lo que tengo yo, la utilización de estas estupefacientes o drogas de diseño, bueno, tendientes a quebrar la voluntad de una persona y a someterla a estos actos que generen incluso hasta, bueno, desde la pérdida de conocimiento y que pueden quedar incluso secuelas graves hasta la muerte si no excede ese tipo de situaciones. Bien, doctora Ramos, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Bien, la palabra de la doctora...